Shalom hermanos, paz y bendiciones. Me etiquetaron en un video en el cual están bautizando a una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como comúnmente se hace en las iglesias. Y el debate en cuestión era si es correcto hacerlo en el nombre de esta triada o en el nombre de Jesús. Antes de dar mi postura, quiero aclarar que yo nací en una familia católica, me bautizaron como católico. Cuando era preadolescente fui a una iglesia protestante evangélica y me bautizaron también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hace poco más de 20 años. Así que bueno, les quiero dar mi postura respecto a esto, pero quiero contarles algo que posiblemente ustedes no sepan y Jesús sí lo sabía. La palabra espíritu en hebreo es ruach. Dios tiene muchos atributos y manifestaciones, como por ejemplo la Shejiná, es el del verbo hebreo yakan, que significa morar, residir. Se usa para denotar habitación o morada de Dios, especialmente se usaba esto para el templo de Jerusalén. Otro atributo, por ejemplo, es la kabot, es cuando se manifiesta en forma de nube, entre otros, como por ejemplo la Dabar o Ruach HaKodesh. En nuestras Biblias tradujeron todas estas manifestaciones como Espíritu Santo, siendo que en hebreo la traducción más aproximada, por ejemplo, para Ruach HaKodesh sería Espíritu de Santidad. Entendiendo esto, podemos ver, por ejemplo, cuando hay versículos contradictorios, como Juan 20:22, que dice: cuando hubo dicho esto, sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Parece contradictorio porque mucho tiempo después, en Hechos 1:8, dice: por él recibiréis poder, que en Jerusalén, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vemos acá que hay diferentes tipos de manifestaciones de Dios, por eso parecería ser contradictorio, como lo recibieron o no lo recibieron. En la mentalidad judía saben diferenciar qué tipo de manifestaciones. Vamos al versículo en cuestión que estaba en debate. Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una versión que es el Mateo hebreo, que se llama Mateo Shem Tov, que no aparece esta frase. Os voy a hacer un zoom acá para que se lea un poquito mejor. En el Mateo hebreo dice lo siguiente: y Yeshua se acercó a ellos y les dijo: a mí me ha sido dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Ustedes vayan y enséñenle a preservar, es decir, a mantener todas las cosas que yo los he mandado a ustedes por siempre. Con esto se confirma que el verso de Mateo, donde dice bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y si fuese así, los discípulos tendrían que haberse bautizado en nombre de esa triada. En el concilio de Constantinopla se pudo haber agregado este pequeño párrafo en Mateo. Vamos a las evidencias. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Yeshua, es decir, de Jesús. Esta evidencia la encontramos en casi todo el libro de los Hechos. Hechos 2:38. Después ustedes búsquenlo en sus Biblias, ¿sí? Cuando dice Pedro: bautícense y arrepíntanse en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16. No solamente los que hayan sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48. Acá hay otra evidencia que bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos 19, del 4 al 6, cuando habla acá también que se bautizaron en el nombre de Jesús, es decir, de Yeshua, su nombre en hebreo. Hechos 22:16. Bautícese cada cual por sus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El de Yeshua, el de Jesús. Romanos 6:13. ¿Y no sabéis que todos hemos sido bautizados por Cristo Jesús? Hay otra evidencia de que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, ¿sí? O Jesús enseñaba mal, o hubo ahí una manipulación. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, en Jerusalén, esto quiero aclararlo para que nos pongamos en contexto. Había muchas Bet Knesset o Bet Midrash, que son casas de estudio. Cuando estaba Jesús en la tierra, había muchas escuelas de interpretación de la Torá. Había muchos maestros. Hay un bautismo que se hacía en agua, que era el de identificación, en el que si te bautizabas en el nombre de tu maestro, el maestro que vos seguías, aceptaba su yugo. Yugo es un hebraísmo para decir enseñanza. Es decir, que cuando te bautizas en el nombre de Jesús, estás aceptando su enseñanza. Eso significa yugo. Ahora seguramente que entendés mejor cuando en la Biblia dice que no te unas a yugo desigual, ¿no? Se refiere que no te unas a una persona que tenga una diferente enseñanza o una diferente doctrina que vos. Hay otro bautismo en la Biblia, o no lo vamos a ver, pero es la cuarta copa. El cristianismo piensa que hay un solo bautismo, pero hay varios bautismos. Esto está en Mateo 20:22. Jesús dijo: no podáis ser bautizado con el mismo espíritu que yo soy bautizado. Ellos le dijeron: sí, podemos. Y eso se refiere al bautismo. Obviamente que los discípulos hayan sido bautizados. Jesús está hablando de otro bautismo, que es el bautismo de fuego. Eso vamos a verlo en otra ocasión. Estoy en este punto contarles que en el antiguo pacto hubo también un bautismo. En el contexto, ¿sí? Cuando el pueblo sale de Egipto, que pintan los dinteles de la puerta, el ángel, ¿sí? Que el cristiano conmemora el Pesaj, lo saca de la tierra de Egipto,
y pasan por el del Yan Sur, que es el Mar Rojo, y abre las aguas. Esa era una especie de bautismo que estaban haciendo para luego más adelante aceptar el yugo de la Torá, es decir, la enseñanza de la Torá. El yugo no como se malentiende en el cristianismo como un peso, como una carga, sino como una enseñanza, ¿bien? Entonces ya hay indicios de un yugo, de un bautismo que hubo en el Antiguo Pacto. Bien, entonces muchos en esta instancia me estarán justificando la Trinidad por 1 de Juan 5 o 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Hay manuscritos más antiguos de los que tomaron el canon para hacer la Biblia que tenemos hoy que no está este versículo. Esta parte negrita que está acá, que dice del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se llama la coma juánica. Usted después lo puede googlear. Es una identificación dada de una cláusula añadido en algunas versiones bíblicas este párrafo. Es decir, que se incorporó originalmente como un comentario aparte, como una glosa. Esto fue en el siglo IV más o menos, para luego los copistas, eso que estaba parte del texto como un comentario, luego se agregó al texto como si fuese de la misma Biblia, pero al principio era un texto al margen. Esta alteración en los manuscritos que tenemos se plasmó para justificar esta triada del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque manuscritos más antiguos no se encontraban, y esto fue aprobado por Tertuliano en el Concilio de Constantinopla en el 381 y fue catalogada como dogma de fe, una verdad absoluta, definitiva, inmutable, inefable, irrevocable e incuestionable. La infalibilidad papal. Y acá quiero que pongamos un poco atención para entender la historia. ¿Por qué pudo haber pasado esto? Es posible que esa glosa añadida haya sido por un copista cristiano que, para sustentar la teología que tenía ese copista, de esa secta en particular del cristianismo, incorporó eso. Cuando hablo de secta no me refiero al término como se lo define ahora como algo malo. En esa época secta era tener un pensamiento diferente. Imagínense que en esa época se convertía mucha gente a Jesús, pero venía del politeísmo, del paganismo, de tener muchos dioses, y había diferentes grupos de cristianos que llevaban a Jesús de diferentes lugares, así como había una pluralidad de judíos, que había diferentes grupos de judíos, ¿sí? Fariseos, saduceos, esenios, celotes, había diferentes grupos de judíos y de cristianos también que tenían diferentes tipos de interpretación. El nombre paganismo no es peyorativo. Paganismo es una forma que se define académicamente la religión del Imperio Romano, antes de convertirse al cristianismo, ¿sí? Constantino, en el año 300, antes de declarar al cristianismo como religión oficial, antes tenía una cultura pagana, es decir, que creían en muchos dioses. Para el Imperio Romano había unos espíritus familiares que guiaban a la familia. Tenían dioses para todo, tenían dioses grandes, dioses pequeños. A los hombres cuando nacían les guiaba un espíritu que se llamaba genio, y a las mujeres un espíritu que se llamaba luna. Por eso los hombres se llaman geniales y a las mujeres lunáticas. Los romanos tenían una triada de dioses, era el foco de adoración. Tenemos Júpiter, que era Zeus, Juno, que era Eras, y Minerva, que era Atenas. Eran los más importantes para ellos, eran los tres dioses. Los dioses principales, después venían todos los dioses que ellos seguían. Tenían dioses pequeños de bolsillos. Pokémon, bueno, viene de dioses de bolsillos que eran dioses personales, tenían dioses para todos. Entonces acá tenemos los romanos, cuando conquistó el Imperio Romano a Roma, adoptaron sus dioses y le cambiaron los nombres. Júpiter era Zeus, Juno era Hera, Minerva era Atenas, y llegaban incluso a asumir del mitraísmo, que el mitraísmo cree en la inmortalidad del alma sin creer en la resurrección. Pablo tiene ahí una discusión con los estoicos que tiene que ver con esto. Acá tenemos otra tríada de dioses en el Imperio Egipto, Orsis e Isis. Acá tenemos una tríada de dioses en el hinduismo, Brahma y Shnu Vishna. Acá hay una evidencia de los templos de Júpiter y Juno y Minerva. Y acá en el satanismo tenemos esta tríada de dioses, Nimros, Semiramis y Tamuz. Hechos 14, Pablo y Bernabé van a Grecia para que vean lo que lo estoy diciendo, que es real. La cuna de la filosofía griega. Hacen un milagro y les quieren hacer sacrificios. Los confunden a Pablo con Júpiter, que era Zeus, y a Bernabé con Mercurio, que era Hermes. Vemos cómo en los primeros gentiles que se fueron convirtiendo a Jesús, a Yeshua, salían de ese contexto, y es muy posible que los primeros copistas que hayan querido ayudar a las traducciones explicando algunos textos difíciles de entender, añadiéndole su perspectiva desde la cultura del paganismo que se venían convirtiendo. Recordemos que después del año 70, cuando se arrasó Jerusalén, que se destruyó el templo, el Imperio Romano adoptó una persecución contra los judíos como enemigos, y es lógico que los creyentes en Jesús se hayan querido distanciar de sus hermanos judíos de nacimiento. Como conclusión, vemos cómo los únicos dos sustentos bíblicos que se pueden encontrar en la Escritura para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son añadidos. Lo correcto es bautizar en el nombre de Yeshua o Jesús, como lo prefieras.